Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 9 de julio del 2019. Esta es la transmisión número 46 del contenido ciberterritorial, Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, pues evidentemente se trata de un espacio que pretende difundir información, no ser el poseedor de la verdad absoluta sobre la realidad cotidiana, los acontecimientos más relevantes de nuestro país en el México actual del siglo XXI, iniciando un nuevo periodo político económico en la historia de nuestro país. Buenas noches, Rocío Mendoza, Carl Romano, Juan Adrián Estrada, Vaner Retana, que nos acompañan y se incorporan a la transmisión el día de hoy. Tenemos desde luego información por demás relevante, importante para compartir, para comentar con ustedes. Les invito desde ya a que nos acompañen en sus comentarios, en sus impresiones. También es importante intercambiar puntos de vista. Angélica Mendoza, buenas noches a todas y todos quienes se vayan incorporando y nos regalen, como siempre, el amable favor de su presencia. Como de costumbre, tenemos 4 contenidos para comentar los acontecimientos más relevantes de los últimos días en nuestro país la agenda presidencial. El primero de los contenidos que tenemos para compartir con ustedes se titula hashtag la policía de Calderón. Y es que en los últimos días, como ustedes han sido testigos, seguramente han escuchado sobre las manifestaciones de un grupo minoritario, hay que decirlo, no es una situación despectiva, simple y sencillamente una descripción de la realidad, un grupo minoritario no identificado a ciencia cierta si se trata realmente de policías, de activos de la Policía Federal o de incluso gente infiltrada de distintos sectores de la sociedad. Por ahí se mencionaba que incluso uno de los líderes de este supuesto levantamiento pues estuvo preso, estuvo acusado por el delito de secuestro. Pues bueno, vamos a tocar el tema con una nota de la periodista Anabel Hernández, quien refiere pues el proceso de descomposición y la cooptación de este organismo policíaco creado por Felipe Calderón Hinojosa a manos de la delincuencia organizada, cooptado por la delincuencia organizada, y no es casualidad que en estos días haya salido a relucir el nombre, incluso el pronunciamiento público del expresidente en torno a este supuesto movimiento de la Policía Federal. Vamos a comentar al respecto y también vamos a comentar sobre lo que ya se ha anunciado hoy en materia de la mesa de negociación del diálogo entre el gobierno federal y este cuerpo, este organismo, algunos de sus efectivos, para que quienes acepten toda vez que pasen los controles y exámenes de confianza puedan incorporarse a la Guardia Nacional o a algunas otras actividades del sector público relacionadas con la seguridad en las distintas dependencias o propiamente la seguridad pública, como sería el caso de la Guardia Nacional. Pues ahí vamos a comentar estos aspectos, amigas y amigos. También tenemos el contenido etiquetado con el hashtag Guardia Nacional. Ya entró en operaciones la Guardia Nacional, particularmente un servidor fue testigo de un patrullaje de este cuerpo de seguridad ya el día domingo por la noche, a eso de las 10:30, 11 de la noche. Vimos un convoy de la Guardia Nacional en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Incluso nos acercamos a saludar y a agradecerles la importante labor que desde ya están haciendo por la seguridad pública de este país, a lo cual reaccionaron algunos de los efectivos sorprendidos y por otro lado asintiendo en señal también de agradecimiento por las muestras de apoyo. Pues bueno, tenemos este contenido que nos habla ya de la entrada en operación de este corporativo de seguridad y ya de los resultados. Apenas el domingo entraron en funciones y ya hay resultados de los cuales hablar en relación al combate a la inseguridad en este país por parte de la Guardia Nacional. Hashtag Guardia Nacional 4T. El siguiente contenido que vamos a comentar con ustedes es el hashtag
corruptos siguen cayendo, y es que así como se ha venido hablando del proceso judicial y la investigación en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de cómo esta indagación lleva a altos funcionarios del gobierno del sexenio pasado, incluyendo Luis Videgaray y el propio Enrique Peña Nieto. Hemos hablado en otras emisiones sobre ya la gran cantidad, cerca de 400 funcionarios puestos a disposición, muchos de ellos inhabilitados por parte de la Secretaría de la Función Pública por actos de corrupción. Y ahora toca el caso a el abogado de Romero de Champs, el ex líder de los trabajadores de Pemex. En este caso, su abogado, acusado de enriquecimiento ilícito, de manejo de recursos de procedencia ilegal, entre otros delitos, fue detenido hoy en la Ciudad de México por órdenes de la Fiscalía General de la República y ya ha sido ingresado al reclusorio norte. Hashtag corruptos siguen cayendo en este gobierno de la 4T. Y finalmente, el contenido etiquetado con el cambio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy se anunció el relevo de el ya exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Entra en sustitución quien estuvo en funciones como subsecretario de Hacienda, es decir, el segundo de a bordo precisamente de Carlos Ursúa, quien es Arturo Herrera. Lo sustituye a partir del día de hoy. Se espera la ratificación en breve por parte del Congreso. Y bueno, vamos a comentar también este movimiento importante, interesante, que va en sintonía con los planteamientos del presidente de la República sobre una economía, una política económica de alta sensibilidad social. Parece ser que hubo ahí algunas discrepancias con el exsecretario de Hacienda, Ursúa, quien no acabó de entender este nuevo momento del gobierno y de la política económica en nuestro país. Y bueno, él aduce situaciones personales, en realidad no son claros los motivos. Vamos a comentar al respecto. Por supuesto, la oposición estuvo frotándose las manos toda la tarde, pero pues se van a quedar como las ganas, porque este movimiento no lo para nadie y no es solo de un gobierno o de un funcionario o de algunos funcionarios, es de todo un pueblo que el 1 de julio del 2018 decidió poner un hasta aquí a este régimen putrefacto de corrupción, de saqueo, de traición a la patria, de violencia, de represión, de autoritarismo que significaron los gobiernos del PRI y el PAN desde lo que fue pues el periodo posterior al término de la Revolución Mexicana y ya los últimos sexenios llamados de la transición, donde pues en realidad no hubo transición, sino más de lo mismo, la misma gata revolcada, y ya hemos dado cuenta del desastre de país que nos dejaron. Por eso el pueblo de México decidió en su mayoría votar por una alternativa de transformación, y es lo que estamos viviendo en este momento, amigas y amigos. Buenas noches, Angélica Rivera, Lina Ramírez, Jennifer y Yasmín Barrón, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos y gracias por el amable favor de su presencia. Finalmente, el contenido relacionado con las actividades presidenciales, hashtag agenda me canso ganso. Pues es la información que tenemos para ustedes el día de hoy, amigas y amigos. Comenzamos. El primer contenido lo retomamos del portal de noticias digital de World News. Este portal de noticias que en este caso nos habla de una nota importante en nuestro país y que está titulada con el siguiente membrete: Policía Federal, otro cártel del crimen organizado en México, dice la periodista Anabel Hernández. Esta nota está publicada, decíamos, el día de ayer, 8 de julio, y está firmada por la redacción de este portal de World News, esta plataforma de noticias internacional. Pues bueno, dice así en una entrevista telefónica con Julio Hernández López para su programa Astillero de Radio Centro:
La periodista Anabel Hernández habló sobre los conflictos actuales de la Policía Federal y el poder que adquirió desde el 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa, inició su mal llamada guerra contra el narcotráfico de la mano, en buena medida, de dicha corporación. La autora de libros como Los Señores del Narco en 2010, en el cual da a conocer la complicidad del crimen organizado con las autoridades, desde el gobierno hasta la policía y el ejército, aseguró para el astillero que todos los mandos medios y superiores de la Policía Federal trabajaban para el cártel de Sinaloa, para el cártel encabezado por el Chapo Guzmán, de acuerdo a información oficial y derivada de la investigación periodística. No olvidemos, amigas y amigos, que Anabel Hernández está fuera del país precisamente por sus investigaciones, porque ha sido amenazada de muerte en distintas ocasiones por los intereses que ha tocado con esta labor periodística valiente y de investigación que realiza ya desde hace varios años. La periodista expone que el juicio en Chicago contra un alto mando hizo que se descubrieran las componendas entre la corporación mencionada y la organización criminal, y menciona al comisario Herrera Valles, quien en ese entonces dio a conocer mediante oficios el incumplimiento de exámenes de control y confianza elementales de los policías, como el polígrafo y el antidoping, algo que solapó directamente el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, su secretario de seguridad. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Esta es una nota muy importante que nos ayuda a contextualizar o explicar esta supuesta inconformidad de un sector minoritario que está siendo movido por intereses detrás de que en realidad buscan desestabilizar al actual gobierno y que tienen nombre y apellido muy concretos. Felipe Calderón Hinojosa, quien creó esta corporación y quien permitió, concedió e incluso incentivó el vínculo entre esa corporación policíaca en su sexenio y el cártel de Sinaloa con el Chapo Guzmán y su propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ese es el trasfondo de la supuesta rebelión y, insisto, una inconformidad minoritaria. Hay gente infiltrada, hay gente manipulada, y lo cierto es que el interés que está detrás de esto es seguir con la impunidad y con la operación de cuerpos policíacos que están en contubernio con el crimen organizado. De día policías, de noche narcotraficantes. Ahí lo tienen, amigas y amigos. Asimismo, Anabel Hernández subraya que desde el 2006 Calderón les confirió más autoridad y poder a los policías federales, control de carreteras, elementos eran por la noche, decíamos, delincuentes, y por la mañana policías, indicó. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo un diagnóstico que arrojó que era una policía inservible y absolutamente corrompida, por lo que quiso una nueva gendarmería, pero fue imposible, pues no lo permitió la corporación, ya que se ha convertido prácticamente en otro cártel, y no estoy exagerando, apuntó la periodista. Y aquí hay que decirlo, amigas y amigos, también que finalmente la debilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto frente a estos policías, mandos medios y mandos elevados de la Policía Federal, en contubernio con el crimen organizado, pues se debió también a la alta complicidad del presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno con el crimen organizado. Particularmente se ha acreditado a través de investigaciones periodísticas cómo el cártel de Sinaloa llevó recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces ahí se explica cómo no pudieron con este corporativo corrupto, y ahora que se está combatiendo, ahora que se está tratando de generar un cuerpo de élite limpio para poder garantizar la seguridad de la población, pues hay resistencias evidentemente, pero este es el verdadero origen y naturaleza de la resistencia, disfrazada de supuesta lucha de derechos laborales, cuando también hay que recordarlo, la Policía Federal
no son buenas las generalizaciones, pero las experiencias que hemos visto en los últimos años es que fue uno de los cuerpos de represión por excelencia de movimientos sociales. Ahí tenemos el caso de la represión al movimiento magisterial en los sexenios pasados, entre otros. Ahora, por supuesto, indica AMLO, tiene que tener mucho cuidado con la posibilidad de traspaso de estos, perdón, aquí se nos movió un poco el dispositivo, la posibilidad de traspaso de efectivos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Evidentemente lo que se está planteando son controles de confianza, exámenes rigurosos de todo tipo para verificar que los elementos que se incorporen de la Policía Federal a la Guardia Nacional sean los mejores y los más honestos, pero evidentemente hay que tener mucho cuidado porque de otra manera puede ser un elemento de que vaya en detrimento de este nuevo cuerpo de seguridad de la Guardia Nacional. Asimismo, pues explica la periodista Anabel Hernández que de continuar en esa línea se debe exigir una investigación y sancionar a los responsables. Esto sí, realmente se está pensando en transferir a los elementos, pues tienen que aplicarles rigurosos exámenes de confianza para evitar, decíamos, la contaminación de la Guardia Nacional. Finalmente señaló la periodista Anabel Hernández, hay pruebas que implican directamente a elementos de la Policía Federal con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por citar un ejemplo. La corporación debió haberse desmantelado desde hace mucho tiempo, sentencia Anabel Hernández. Entonces, ahí está, amigas y amigos, la naturaleza de las protestas. Por supuesto, en la semana me comentaban algunas de ustedes que no son buenas las generalizaciones, por supuesto que no. Incluso aquí el señalamiento de la periodista es muy puntual. Los mandos medios y los altos medios son los que principalmente estuvieron infiltrados por el crimen organizado en contubernio con el aval, la complicidad del presidente Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Posteriormente, decíamos en el sexenio Enrique Peña Nieto, la debilidad del gobierno por la falta de autoridad moral, política y las componendas también con el crimen organizado impidieron que se desmantelara a este cuerpo corrupto de seguridad o de inseguridad, mejor dicho, y bueno, ahora la factura se le ha pasado al nuevo gobierno y parece que las cosas están caminando porque precisamente el día de hoy, amigas y amigos, y aquí nos fusionamos en el mismo contenido pero con distinta nota y distinta fuente, con el portal digital de noticias del periódico La Jornada, en donde hoy precisamente se anuncia 9 de julio que se logra acuerdo con policías federales inconformes. Esto lo señaló en conferencia de prensa por la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta nota está firmada por Alonso Urrutia y Néstor Jiménez, periodistas del periódico La Jornada, y dice así: después de 7 días de conflicto, se alcanzó un acuerdo general con los integrantes inconformes de la Policía Federal que no estaban de acuerdo con el esquema de incorporación a la Guardia Nacional, anunció el presidente, quien ratificó que no habrá despidos de quienes no accedan a la nueva corporación, pues se brindarán otras oportunidades laborales. Entonces, por un lado, amigas y amigos, el cuidado de que se tiene que desmantelar ese cuerpo policíaco corrupto que es la Policía Federal, pero por otro lado el respeto a los derechos laborales de los efectivos que sí cumplieron con su responsabilidad y que una vez, si deciden incorporarse a la Guardia Nacional, que pasen todos los controles de confianza, pues podrán ser incorporados. Otros previos controles de confianza serán incorporados a la vigilancia, por ejemplo, de dependencias federales u otras actividades de oficina o de investigación dentro de los cuerpos de seguridad, pero en todos los casos tendrán que pasar estrictos controles de confianza. Durante la conferencia matutina, el presidente destacó lo que dijo era un rechazo social
de algunas de las actitudes asumidas por los inconformes. No se vio bien, sobre todo la agresión a mandos y a una mujer, refiriéndose a la coordinadora precisamente de la Guardia Nacional, que es una de sus compañeras y que es una policía altamente calificada con una trayectoria académica inmaculada. Por otro lado, bueno, si bien se reconoció que tienen derecho a manifestarse, consideró que algunos de quienes protestaron lo hicieron por desinformación, es decir, también hubo manipulación hacia abajo, hacia los policías, pues se les dijo que iba a haber despidos o afectados en sus percepciones. Y también hubo mano negra. Cuestionó la utilización de bots, por ejemplo, en redes sociales, que estuvieron duro y dale cuentas ficticias, colocando el tema en las tendencias, el tema de la policía, y tratando de llamar a la población a apoyar a ese supuesto movimiento de los elementos policíacos que en realidad pues no obtuvo el respaldo de la sociedad porque los antecedentes de este cuerpo de inseguridad, que no de seguridad, pues son de represión, de corrupción, de componendas y bueno, la población, la sociedad mexicana está muy consciente de esta situación y también iba a ser muy difícil que se solidarizaran con algunos de los inconformes. Informó que los cuestionamientos de los bajos salarios, en este caso Andrés Manuel López Obrador, que percibirán los nuevos miembros de la Guardia Nacional, son infundados porque el salario más bajo será de 19,000 pesos mensuales más las prestaciones de ley. Dio a conocer esta información para salir al paso, por supuesto, de las calumnias y de las campañas de desinformación. Finalmente, en cuanto a quienes han desconocido los acuerdos, el presidente dijo ser respetuoso de las posturas porque hay libertad y siempre va a haber diferencias porque es consustancial a la democracia, pero consideró que se avanzó con dicho acuerdo. Finalmente, dijo que en una encuesta realizada, el 66% de la gente consultada rechazó las razones de los inconformes, en particular el bloqueo a las carreteras. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Por un lado, la denuncia de la periodista Anabel Hernández sobre la corrupción en este cuerpo policíaco. Por otro lado, un gobierno que está dispuesto a dialogar, pero que no baja la guardia en el tema de los controles de confianza y de incorporar a los mejores elementos al nuevo organismo de seguridad que es la Guardia Nacional. Y con ello cerramos este primer contenido. Hashtag la policía de Calderón no va más. Lo que sí va es el nuevo cuerpo de seguridad. Y esto nos lleva precisamente, amigas y amigos, al siguiente contenido. Hashtag Guardia Nacional 4T. Como ustedes saben, ya el domingo entró en funciones este cuerpo de seguridad. Y hoy recuperamos, bueno, el día de ayer recuperamos la nota publicada por el portal de noticias digital Polemón. Está firmada por la redacción de este portal y se titula Guardia Nacional da sus primeros golpes contra el crimen organizado. La Guardia Nacional fue desplegada apenas hace unos días y ya ha dado sus primeros golpes en contra de la delincuencia organizada. El primer caso fue en el municipio de Acuamanala, de Miguel Hidalgo, en Tlaxcala, donde fue desmantelada una red de trata de personas y liberadas algunas de las personas centroamericanos migrantes que estaban secuestrados por estos delincuentes. Por otro lado, se dijo que esta red operaba en Tijuana, Tabasco, San Luis Potosí, Morelos y Puebla, además del estado de Tlaxcala. También se presentó un enfrentamiento con supuestos integrantes del cártel Jalisco de Nueva Generación en Guanajuato, en donde fueron repelidos por efectivos de la Guardia Nacional e incluso fueron detenidos 3 de estas delincuentes. Lamentablemente, en el enfrentamiento fue herido de bala en una pierna uno de los integrantes de la Guardia Nacional, pero por fortuna se encuentra ya en recuperación. En Puebla también hubo detenciones. Un hombre fue detenido cuando se ocultaba en un hotel del centro de la ciudad. Por otra parte, se llevó a cabo un operativo en el Mercado Unión, conocido como el Hoyo Negro, dejando un saldo de 39 personas detenidas, así como
650 dosis aseguradas de diversos estupefacientes. La revisión del centro de abastos fue coordinado por los 3 niveles de gobierno y ahí fueron detenidas estas personas. Pues ya ahí lo tienen, amigas y amigos, ya empezó en funciones la Guardia Nacional y ya hay 3 operativos exitosos en contra de la delincuencia organizada, apenas unos días de entrar en funciones. Pues bueno, cerramos este contenido, amigas y amigos, el segundo de la transmisión. Por supuesto, estamos atentos a sus comentarios, a sus puntos de vista, a favor, en contra. La polémica también, desde luego, es importante. Buenas noches, Montserrat Jiménez, Gabriela Mars, Palafox, Catherine, Cintia Hernández y Sara María. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por el amable favor de su presencia. Estamos atentos, desde luego, a sus comentarios. Continuamos con el siguiente contenido etiquetado con el hashtag corruptos siguen cayendo. Y en este caso recuperamos el artículo de la revista Forbes México, publicado el día de hoy por la tarde, 9 de julio, titulado Detienen abogado de Carlos Romero de Champs en la Ciudad de México. Un golpe más a la delincuencia organizada, a la delincuencia de cuello blanco. Por supuesto, aquí nuevamente va a estar la polémica y hay que estar todos atentos porque tenemos un problema. Por un lado, una delincuencia organizada solapada por los gobiernos anteriores, una delincuencia de cuello blanco igualmente alimentada por los gobiernos del PRI y del PAN. Por otro lado, tenemos también un poder judicial que evidentemente fue integrado de una manera facciosa, tramposa, perversa para seguir protegiendo a los exfuncionarios, a los funcionarios de gobiernos anteriores, incluyendo los expresidentes de la República, y que están en una franca guerra con el actual gobierno, enviando amparos sin ton ni son para proteger a delincuentes como el caso de Emilio Lozoya, el propio Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Luis Videgaray, Vicente Fox Quesada, a quienes se les está investigando, pero también están siendo protegidos desde este poder judicial corrupto que evidentemente se requiere reformar para que verdaderamente sirva a la impartición de justicia en este país. Pues todos atentos. Ya la Fiscalía General de la República sigue haciendo su trabajo. Ahora se detiene al abogado de Carlos Romero de Champs. Esperemos que no salga alguno de estos jueces sinvergüenzas que están protegiendo a sus amigotes. Dice así la nota: detienen al abogado de Carlos Romero de Champs en la Ciudad de México. La detención de Collado Moselo por parte de la Fiscalía General de la República se dio esta tarde en la Ciudad de México, derivado de una orden de aprehensión que fue liberado en su contra en Querétaro. La Fiscalía General de la República detuvo a Juan Collado Moelo, abogado del líder sindical Carlos Romero de Champs. La detención de Collado Moselo por parte de la Fiscalía General de la República se dio esta tarde en la Ciudad de México, derivado de una orden de aprehensión que fue liberada en su contra, decíamos, en Querétaro. Juan C. fue detenido en la alcaldía de Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos y sin uso de violencia ni afectación a terceros para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió, dice un comunicado de la Fiscalía General de la República, y hay que decirlo, ya fue ingresado en estas horas recientes al reclusorio norte. El Ministerio Público solicitó y obtuvo del juez del distrito especializado en el sistema judicial penal acusatorio, con sede en el reclusorio preventivo norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por la policía ministerial. A inicios de febrero, senadores del Congreso mexicano presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Champs, por 8 delitos, entre ellos robo de combustible y delincuencia organizada. Los legisladores, en este caso, acudieron a las instalaciones de la institución, donde presentaron la quinta denuncia contra el exsenador por delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal, venta de plazas y desvío de recursos públicos, entre otros. Y en mayo, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana solicitó de nueva cuenta un amparo para impedir a Petróleos Mexicanos dar información sobre el dinero que se le
ha dado desde el año 2000 a la fecha a través de la cláusula 251. Entonces ahí tienen. Por un lado se está tratando de hacer el trabajo de impartición de justicia, de castigo a los corruptos, a los delincuentes, pero por otro lado ese poder judicial encabezado por el corruptazo, el sinvergüenza, el cínico, el guardaespaldas de delincuentes de cuello blanco, que es Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia, puesto ahí por Felipe Calderón y ratificado por el mismo Enrique Peña Nieto, es quien está obstaculizando la impartición de justicia en este país. Urge una reforma al Poder Judicial para quitar a esos mafiosos, a esos delincuentes de toga y birrete de la máxima instancia de impartición de justicia en este país. Pero bueno, mientras tanto, la 4T está haciendo su trabajo, corruptos siguen cayendo y una más de la Fiscalía General de la República encabezada por el doctor Alejandro Gertz Manero. Ahí lo tienen, amigas y amigos, cerramos este segundo contenido, este tercer contenido ya de la transmisión y nos acercamos al cierre de la misma. Este contenido a continuación que trataremos está etiquetado con el hashtag cambio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso es una nota recuperada del portal de Noticias Digital, sin embargo, publicada el día de hoy, por supuesto, hace un par de horas y está firmada por la redacción del portal. Se titula AMLO sí me escucha, dice Herrera, nuevo secretario de Hacienda. Tenemos 18 años de colaborar y hay un buen entendimiento, afirma el nuevo funcionario, quien, por cierto, es egresado de nuestra querida, en mi caso, alma mater, Universidad Autónoma Metropolitana, la casa abierta al tiempo, así que el cambio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implica: sale Ursúa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, institución privada, entra Herrera de la Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta el tiempo, orgullosamente universidad pública de las mejores de nuestro país y del mundo. Arturo Herrera, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prometió pocas horas después de la renuncia de Carlos Ursúa que el México de la 4T mantendrá finanzas sanas. Señaló también que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sí lo escucha y tiene una relación cercana con él, pues al igual que Ursúa, colaboraron en la Secretaría de Finanzas cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y hasta el día de hoy por la mañana Arturo Herrera se desempeñaba precisamente como subsecretario de Hacienda, es decir, era el segundo de a bordo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También opinó que Carlos Ursúa se ha caracterizado por ser una persona íntegra y se manifestó conforme de haber trabajado con él. Esta mañana el exsecretario de Hacienda anunció su renuncia y bueno, ya en conferencia de prensa el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público señaló que Pemex es central para la economía y las finanzas públicas. Hemos reducido, dijo, la carga fiscal de la empresa, vamos a seguir apoyándola y pues esto al ser cuestionado por los periodistas respecto del proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Recordó que cuando inició esta administración, Pemex producía 1.8 millones de barriles por día, caída que ha sido prácticamente estabilizada por Pemex y apuntamos a ver cómo se revierte esta trayectoria en los próximos meses. Arturo Herrera reiteró que los objetivos primarios de la Secretaría de Hacienda son garantizar la estabilidad macroeconómica de México, por un lado, pero por otro lado también un compromiso para un manejo responsable de las finanzas públicas y esto se resume en una cifra que es el ancla de las finanzas, tener un superávit primario del 1% del PIB para este 2019. Compromiso por mantener un marco macroeconómico sólido y dentro de ellos es importante el respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México. El país cuenta con finanzas públicas y privadas sanas, con altos niveles de capitalización. Herrera dijo que las finanzas públicas cuentan con una coraza que le permite poder navegar
ante circunstancias difíciles y enumeró las fortalezas de la Secretaría de Hacienda. Por un lado, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos tiene 300,000 millones de pesos. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos de las entidades, casi 92,000 millones de pesos. Las reservas internacionales de Banjico llegan hoy a niveles de 179,000 millones de pesos. Tenemos una línea de crédito en el Fondo Monetario Internacional por 74,000 millones de dólares, además de una línea de crédito con el Tesoro de los Estados Unidos de 9,000 millones de dólares, lo cual evidentemente denota los recursos, las reservas y la confianza que existe en la economía del país. Si bien es cierto que Ursúa sale, el equipo con el que llegó continúa y en los logros que se han tenido en materia económica y que son los que se enaltecen acá, pues fueron alcanzados no solo por Ursúa, sino por todo un equipo en la Secretaría de Hacienda que ahora encabezará precisamente Herrera. Herrera defendió que aún con el cambio de estafeta, el objetivo de la Secretaría será garantizar, decíamos, la estabilidad macroeconómica y tener un manejo responsable de las finanzas públicas. Por otro lado, sobre el presupuesto para distintas dependencias, pidió paciencia para que el 8 de septiembre se presente el paquete de presupuesto. Explicó que el marco macroeconómico es una de las áreas. La segunda es determinar el superávit el año que sigue y la recaudación de impuestos. Hay que decirlo también, la recaudación de impuestos ha tenido un incremento histórico en los primeros meses de este gobierno, lo cual se traduce también en la confianza que hay de los contribuyentes y en mayores recursos para que el gobierno los pueda utilizar en las necesidades prioritarias del país. Por otro lado, dijo que él no está consideró que este cambio a veces no se entiende, que no podemos seguir usando las mismas estrategias en referencia a lo dicho por el secretario de Hacienda. Herrera anunció que tuvo una conversación con Ursúa y como su jefe y amigo le dijo que no podía haber pensado en una mejor gente para que lo sucediera. Aseguró que no discutieron los aspectos de la carta del exsecretario que escribió para su renuncia, por lo que no puede dar más información, pero estoy seguro de que como secretario de Hacienda la relación con el presidente será buena. Finalmente, el presidente de la República dijo, tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana. Esto en referencia pues a las reacciones por la renuncia precisamente de Carlos Ursúa. Aquí hay que decirlo, la carta de renuncia de Ursúa fue muy escueta, muy poco precisa, habló de manera vaga sobre gente que le fue impuesta, dijo, con desconocimiento de las finanzas públicas, pero aquí hay que hacer una recuperación. El caso de Carlos Ursúa, evidentemente es una gente muy preparada, pero su única experiencia en el sector público fue precisamente en la Secretaría de Finanzas con la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Principalmente se ha desempeñado en la academia. Por otro lado, el mismo Herrera dijo desconocer absolutamente a quiénes se refería con los supuestos funcionarios impuestos y por otro lado que no conocen de las finanzas públicas del sector público en Hacienda. Al contrario, resaltó precisamente en la conferencia de prensa dada hace apenas algunas horas ya como nuevo secretario de Hacienda, que él en todo momento ha tenido la mayor de las libertades para poder formar a su equipo, el mismo equipo con el que seguirá trabajando ahora ya al frente precisamente de la Secretaría de Hacienda. Dijo, tengo una confianza extraordinaria en el presidente, es la segunda vez que él me promueve en mi carrera. Se trata de poner la economía en buen rumbo para que beneficie a todos y en particular a los menos favorecidos, es decir, una política económica con vena, con sensibilidad social. Es quizá lo que muchos tecnócratas y ahora lamentablemente el propio Carlos Ursúa no terminó de entender. No se puede seguir con las mismas fórmulas y esperar resultados distintos. Los tecnócratas, los neoliberales apostaron a la estabilidad macroeconómica sacrificando a la clase trabajadora de este país, generando cada vez más sectores de la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Ahora de lo que se trata es de reducir la brecha de desigualdad y entonces los métodos, las estrategias tienen que ser otras. Bienvenido entonces Herrera, nuevo secretario
de Hacienda y Crédito Público y orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Bueno, amigas y amigos, con esto ya estamos cerrando. Para rematar esta nota inscrita en el mismo contenido, decirles que según el especialista en finanzas José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, IDIC, aseguró que el PIB del país arroja números favorables. Hace unas horas, a pesar del anuncio de la renuncia de Carlos Manuel Ursúa al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de inmediato esto generó, aseguró que el PIB del país arroja números favorables. Detalló que el PIB está creciendo en 0.4%, pero se necesita que se haga desde luego más robusto y este será uno de los principales retos del nuevo secretario Arturo Herrera Gutiérrez. El especialista aseguró que habrá que esperar cómo los mercados reciben al nuevo dirigente de dicho organismo federal. No obstante, se mostró optimista por los resultados y esta información la retomamos del portal de noticias digital Revolución 3.0, apenas publicada hace un par de horas y firmada por la redacción del portal. Ahí lo tienen, un especialista, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, IDIC, ve con buenos ojos el desempeño económico del país en estos primeros meses de gobierno, ve con buenos ojos el relevo en la Secretaría de Hacienda y al cierre de la jornada financiera el día de hoy, si bien es cierto que tras la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, hubo una caída del peso en 20 centavos y también hubo movimientos negativos en la Bolsa Mexicana de Valores hacia el anuncio del nuevo funcionario Herrera, se estabilizó nuevamente el peso y se estabilizó el comportamiento de las inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Habrá que esperar mañana cómo amanece la bolsa, cómo amanece el peso, pero la verdad es que la calma ha llevado nuevamente a nuestro país y pues la oposición, lástima, Margaritos, se quedaron con las ganas de ver un tropezón. Bueno, amigas y amigos, pues con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy y vamos finalmente a el caso de la agenda presidencial, la agenda #MeCansoGanso. El 2 de julio se decía, tenemos que unirnos todos para impulsar el crecimiento con justicia. Esto en la conferencia de prensa de aquel día, el 3 de julio, también en conferencia de prensa se decía, nuestro movimiento ha trascendido porque surge de ideales y de principios y sobre todo el gobierno actual emanado de ese movimiento social es de base popular. Es un gobierno que cuenta con un respaldo popular histórico. Fue el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, más votado en toda la historia de nuestro país y cuenta con un respaldo social que independientemente de los jaloneos, golpeteos políticos, mediáticos, económicos que quiera dar la oposición, pues sigue avante porque tiene autoridad política, autoridad moral y las cosas, amigas y amigos, hay que decirlo, se están haciendo bien. Nada es perfecto, desde luego que también hay equivocaciones, errores, situaciones que atender, pero lo más importante aquí es también reconocer lo que se está haciendo bien. El día 4 de julio se daba un comunicado frente al conflicto que ya mencionamos con algunos inconformes de la Policía Federal. Se decía que no se veía fundamento en el movimiento, pero que se respetaba el sagrado derecho de manifestación. El 4 de julio se dijo lo prioritario es la seguridad pública, proteger al ciudadano en conferencia de prensa y ahí se anunciaba ya el inicio en funciones de la Guardia Nacional. El 5 de julio tenemos que proteger a los ciudadanos y hacer valer los derechos humanos fundamentales. El 5 de julio iniciaba el diálogo con personal del Hospital Rural de Mapastepec, desde Mapastepec, Chiapas, y con ello inicia la gira del presidente de la República por las unidades médicas del Seguro Social ubicadas en las regiones más pobres de nuestro país. El 6 de julio se iniciaba la visita a las unidades médicas y hospitales, decíamos, de las zonas más pobres y marginadas del país. Se dijo habrá suficientes médicos y abasto en medicinas, mejorarán las instalaciones y se regularizará la situación de los trabajadores.
Hoy se estuvo en Mapastepec y en Motocintla, Chiapas. El 7 de julio, por tercera ocasión, la visita a Guadalupe Tepeyac, el municipio de Las Margaritas en Chiapas. Seguimos con todo el Gabinete de Salud y el gobernador Rutilio Escandón visitando hospitales donde se atiende a la población más pobre de México. El 7 de julio se publicaba la fotografía histórica de 1994 de Andrés Manuel López Obrador con los zapatistas, donde aparece también Lázaro Cárdenas Batel, Rosario Ibarra de Piedra y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y ahí se hizo un nuevo llamado a la unidad, nada de divisiones. Si realmente lo que se quiere es mejorar las condiciones de vida de la población más pobre de este país, se requiere de la unidad. Y por eso yo ya he dicho, amigas y amigos, que yo sí distingo entre el zapatismo de base indígena, cultural e históricamente autónomo y legítimo, y el zapatismo salinista encabezado por este farsante cara de trapo que se hace llamar Marcos y que ahora se ha cambiado al nombre a comandante Galeano. Y lo digo porque, por ejemplo, apenas para dar un ejemplo de esto, en 2018 pasado, las bases zapatistas de este farsante disfrazado de guerrillero, que es Marcos Salinas, así le vamos a poner Marcos Salinas o Galeano Salinas, apoyaron al candidato a la gobernatura del PRI. E históricamente en las comunidades donde está asentado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con ese llamado a no votar, lo único que han logrado es que gobiernen en los municipios de esas regiones los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. ¿A quién le están haciendo el trabajo? ¿Para quién trabajan? Si realmente les importa a la gente, dejen de dividir. Si no, fuera máscaras. Que quede claro de qué lado está cada quien y para quién trabaja cada quien. Pues bueno, el 7 de julio, amigas y amigos, tenemos lo principal, decía el presidente, para mejorar el sistema de salud pública. Contamos con la sensibilidad de enfermeras y médicos como la doctora Claudia Chávez, y aquí se termina la visita a 7 hospitales del IMSS Bienestar en Chiapas, donde se atiende a la gente más pobre, y se anunció que este programa Bienestar IMSS no desaparece. Ahí vemos con algunos doctores y enfermeras al presidente en uno de los quirófanos, con su tapabocas, con su pues indumentaria sanitaria para evitar la contaminación del lugar. La verdad, si ven ustedes las imágenes, un quirófano en muy buenas condiciones y muy bien equipado. El 8 de julio la política es, entre otras cosas, se decía pensamiento y acción, es decir, pensamiento y comportamiento congruente. Finalmente, el día 8 de julio también se anunciaban ya listos los 104 proyectos liderados por la Facultad de Arquitectura de la UNAM para el desarrollo urbano en colonias populares de ciudades turísticas y fronterizas. Ahí se anunciaba el proyecto en compañía del rector de la universidad, Enrique Graue. El día de hoy, hace 16 horas, se decía en conferencia de prensa, ya no se tolera ni se permite la corrupción desde el gobierno. Y finalmente, pues lo que ya anunciamos, el relevo en la Secretaría de Hacienda. Sale Ursúa, entra Arturo Herrera Gutiérrez. Enhorabuena y buena suerte para el nuevo funcionario. Pues con esto terminamos la transmisión del día de hoy, amigas y amigos, y por supuesto vamos a hacer la recomendación de lectura. Ahora vamos a recomendarles este texto clásico, Apuntes filosóficos de el Ernesto Che Guevara. En este caso, este libro fue publicado en La Habana, Cuba, en el año 2013, y bueno, también lo podemos encontrar acá en México. Los apuntes filosóficos del Che, desconocidos hasta el momento para el público cubano. En 2013 se decía que conforman, junto a los apuntes críticos de la economía política, la base de su pensamiento marxista. Reúnen textos de 3 momentos de su existencia: anotaciones de su adolescencia y primera juventud, reflexiones escritas entre sus campañas en Tanzania, Praga y Cuba, y los estudios de obras teóricas que emprende a partir de su llegada a Bolivia. Y bueno, para recordarles algunos de estos funcionarios que tiran la toalla antes de tiempo,
vamos a recordar cómo conceptualizaba la economía el Che en estos apuntes. La economía, decía, es el estudio de la humanidad en los asuntos ordinarios de la vida, examina el aspecto de la acción individual y social que se relaciona más de cerca con el logro y con el uso de las condiciones materiales del bienestar. La economía entonces es el estudio de los métodos generales con los cuales los hombres cooperan para satisfacer en conjunto sus necesidades materiales. Pues ahí lo tienen, un recordatorio para estos que tiran la toalla antes de tiempo y que se resisten a dar el golpe de timón en materia económica, a pugnar por una política económica de corte social que combata la desigualdad y que en ese sentido represente las características y la propuesta del nuevo gobierno. Ya lo saben, amigas y amigos, apuntes filosóficos del Che para recordar a propios y extraños de qué lado tenemos que estar. Pues bueno, cerramos la transmisión. Vamos a mandar, por supuesto, los saludos. Aquí estamos teniendo un poco de problemas con el dispositivo, pero ya estamos por cerrar. Lauris P. de López, saludos. Andrea Olvera, saludos. Mafer Antunes, saludos también. Yogi Saries, saludos. Ahora no nos comentaron mucho. Bernardino Rius, saludos. Clara Cruz Fernández, saludos. Pedro Palma, Florencia Higüen, saludos hasta Neuquén, Argentina, que nos están viendo por allá, saludos. Sara María, saludos. Cintia Hernández, saludos. Caterín Palafox, saludos. Gabriela Mar, saludos. Montserrat Jiménez, también muchos saludos y gracias. Jennifer Yasmín Barrón, saludos. Angélica Rivera, Lina Ramírez, Angélica Mendoza, saludos. Vane Retana Vaz, Juan Adrián Estrada, Car Romano, Rocío Mendoza, Alejandre. Muchos saludos a todas y a todos. Gracias, amigos, amigas, por el amable favor de su presencia. Les invitamos, desde luego, a visitar nuestro canal de YouTube, hashtag Ciberterritorio Informativo, Manuel López Sainz, donde podrán encontrar también diferidas las transmisiones de este contenido. Denle like a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su transmisión número 46. Mi nombre es Manuel López Sainz. Ya transcurrió el viernes pasado la quinta transmisión del contenido Ciberterritorio Bohemio. En breve lo vamos a subir a el canal Ciberterritorio Bohemio en YouTube. También suscríbanse, denle like, compartan los videos. Y bueno, nos vemos la próxima semana en punto de las 10 de la noche. Muchas gracias, que descansen y hasta la próxima.